Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 19 de enero en una rueda de prensa más del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina. En esta ocasión conoceremos los pormenores del módulo de Educación e Investigación en Salud, así como el módulo de Pediatría. Nos hacen favor de acompañar en el presidium el doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018. Muy buenos días, doctor. También saludamos con mucho gusto al doctor Pedro Emiliano Farfán Flores, coordinador del módulo de Educación e Investigación en Salud de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Buenos días. Es un gusto saludar a la doctora Ana María Berta Contreras Navarro, coordinadora del módulo de Educación e Investigación en Salud del Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctora, buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre, coordinador del módulo de Pediatría del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor, qué gusto saludarle. También, por supuesto, recibimos con mucho gusto al doctor Luis Javier Robles Arellano, coordinador del módulo de Pediatría. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ariel Miranda Altamirano. Muy buenos días. Agradezco su asistencia esta mañana aquí con nosotros para hacer difusión de nuestro 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, versión 2018. Y el día de hoy vamos a contar con la participación, como se mencionaba, de los módulos de Educación e Investigación en Salud y del módulo de Pediatría, recordando el lema central de nuestro congreso, que es la excelencia en salud accesible para todos. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que todos nuestros pacientes reciban una atención de calidad? Mucho tiene que ver con la formación académica y la investigación. Es por esto que el día de hoy reviste especial importancia esta conferencia, esta rueda de prensa, para dar a conocer pormenores de estos módulos que tienen en sus contenidos temas muy importantes en ámbitos de formación de recursos humanos, en acercar la investigación a la clínica, en cómo evitar complicaciones durante la adolescencia, en cómo tratar a los neonatos, que son realmente el futuro de nuestra sociedad. Agradezco que estén el día de hoy con nosotros y los invitamos a todos a que nos ayuden a difundir nuestro congreso, recordando que son las fechas 22, 23 y 24 del mes próximo de febrero en la Expo Guadalajara, y que ya tenemos las inscripciones en línea. Busquen la página y ahí está toda la información para que ustedes puedan acceder a este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ariel Miranda. Vamos ahora a escuchar las palabras del doctor Pedro Emiliano Farfán Flores. Muy buenos días. Gracias por su presencia. Como es sabido, el OPD Hospital Civil de Guadalajara tiene dos unidades muy importantes, muy organizadas, que son el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Juan y Menchaca. Como es sabido también, una gran parte de la actividad en nuestras unidades hospitalarias tiene que ver con la atención a la salud. Pero hay dos funciones también fundamentales que se desarrollan en nuestras unidades hospitalarias: la formación de recursos humanos para el campo de la salud y la investigación en salud. De estos dos campos se ocupa el módulo de Educación e Investigación en Salud. Para este congreso, para este 20 congreso, que no es cualquier cosa decir que van 20 congresos, tenemos un programa donde vamos a abordar, por lo que respecta al eje de educación, una serie de aspectos relacionados con la formación de nuestros especialistas, la formación de los residentes. Vamos a comenzar con una
intervención de la doctora Lidia Cerón Gutiérrez. Ella es expresidenta de del Colegio Mexicano de Educación Médica y actualmente es jefa de Educación Médica Continua en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella va a abordar lo referente a los retos en la formación de médicos especialistas o residentes, como les llamamos, en México. Luego abordaremos lo referente a la evaluación de competencias clínicas, donde participarán representantes de distintas instituciones donde se forman médicos para abordar cómo evaluamos cómo está siendo la formación de nuestros médicos. Abordaremos también otros aspectos de investigación que ya explicará en unos momentos más la doctora Contreras. Ahí abordaremos lo referente al Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Translacional e Innovación del CONACYT, la Secretaría de Salud y la UNAM. Y vamos a abordar también más adelante la calidad de la educación médica y su relación con los servicios de salud del Estado de Jalisco. ¿Cómo estamos formando a nuestros médicos? Luego se abordará lo referente a los proyectos translacionales, explicaremos enseguida qué es esto, para la innovación en salud, experiencias en las unidades de fisiología molecular de la UNAM. Y abordaremos finalmente en un conversatorio lo referente a la salud mental de nuestros residentes y lo referente a la autoestima en su formación. En ese sentido, tendremos la participación de varias instituciones, de sus representantes de enseñanza, el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de Salud, el propio Hospital Civil, entre otros. Queremos invitarlos, pues, a que nos acompañen todos los interesados en la formación de médicos, y no solo de médicos, sino de enfermeras, de otras áreas afines a la salud, para que nos acompañen y reflexionemos juntos cómo es esto de la formación de nuestros estudiantes de medicina y de otras profesiones. Tenemos una cantidad importante de residentes formándose, somos la institución más importante con mayor número de residentes formándose en México. Tenemos 79 programas que tienen que ver con nuestros hospitales, programas de formación, y de esos 25 de ellos están reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del Programa Nacional de Posgrado. Como verán, es una institución que es clave en la formación de médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud. Esperamos contar con la participación de los interesados y continuar abonando a estas dos grandes funciones del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias por su exposición, doctor Pedro Farfán Flores. Ahora vamos a escuchar a la doctora Ana María Berta Contreras Navarro. La innovación en salud es para nosotros el camino para lograr una medicina de calidad. Y esto se está desarrollando a través de un concepto que es relativamente novedoso en México, que es la medicina translacional. Como la palabra lo indica, translacional significa trasladar el conocimiento que se ha desarrollado o que se ha generado a través de los proyectos de investigación clínica, es decir, en los pacientes, a partir de que este conocimiento se genera. Lo que es tradicional es que se publique en artículos científicos que se distribuyen en revistas nacionales e internacionales, con el objetivo de que este conocimiento que se genera por los investigadores médicos clínicos o investigadores básicos beneficie a nuestros pacientes, beneficie a la comunidad. Es que desde hace algunos años en el Hospital Civil de Guadalajara se está desarrollando este modelo de medicina translacional. Este modelo se puede explicar de una manera específica a través del desarrollo de proyectos translacionales con base tecnológica, de tal manera
que ese conocimiento que se genera en investigaciones se pueda aplicar para mejorar los programas, los procesos o tener nuevos medicamentos o nuevos dispositivos médicos. Digamos, la esencia de los proyectos translacionales se puede resumir en 4 etapas, es decir, la primera etapa en la que vamos a identificar ese conocimiento que puede ser útil para resolver una necesidad de los pacientes o un problema de salud pública. Una vez que este conocimiento es identificado, entonces se desarrolla un proyecto que puede ser un estudio preclínico en ratones o puede ser un estudio en la sociedad, en pacientes hospitalizados o externos, para demostrar que con esto se está dando una respuesta a esa necesidad. Luego esto constituye la fase 2 o la etapa 2, que también se conoce como estudios preclínicos, en donde un medicamento nuevo que ha demostrado ser efectivo puede ser evaluado para demostrar que cura, que evita una enfermedad. Luego viene la etapa 3, que también se llama la etapa clínica, en donde esto ya se desarrolla en grupos de pacientes. Lo más conocido de esta etapa clínica son los estudios de nuevos medicamentos. Y en esto el Hospital Civil de Guadalajara pues es líder a nivel nacional por los estudios que se hacen de investigación farmacéutica de las más importantes farmacéuticas del mundo. En la fase 4 o etapa 4 tenemos ya la posibilidad de ofrecer este resultado o este nuevo medicamento de manera generalizada y bueno, lo más conocido son los medicamentos que ya están disponibles de manera comercial. Todo esto que les he resumido de manera muy breve motivó que las autoridades a nivel nacional, como son el CONACYT, como es la Secretaría de Salud y una universidad nacional como es la UNAM, integraran el año pasado un consorcio nacional de investigación y medicina translacional para la innovación. Y bueno, es por esto que en nuestro módulo vamos a tener una conferencia especial por el líder de este proyecto, que es el doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, que es el coordinador nacional de los Institutos Nacionales de Salud, y que además en este mismo módulo vamos a homenajear por una destacada trayectoria científica. En el 2015, no es mucho tiempo de este importante avance que ocurrió, se modificó la Ley de Ciencia y Tecnología y eso fue un gran parteaguas porque la ley ahora promueve la vinculación de los investigadores de instituciones públicas como nuestro Hospital Civil de Guadalajara para que se relacionen con empresas privadas y pueda generar un valor agregado a sus invenciones. Les puedo decir que en los hospitales civiles de Guadalajara existe un gran talento para generar innovaciones e invenciones que sean patentables. Y esto ya por esta modificación en la Ley General de Ciencia y Tecnología, pues está siendo impulsado a nivel nacional. También en el módulo vamos a contar con la presencia del director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Gerardo Gamba Ayala, un destacado investigador nacional, quien nos va a presentar la experiencia exitosa del desarrollo de los proyectos translacionales con base tecnológica en una unidad de investigación en salud. De tal manera que nos resulta muy trascendente que que la comunidad médica y la sociedad puedan estar enterados a tiempo para que asistan y con esto seguramente vamos a lograr un gran avance
en los proyectos traslacionales en el Hospital Civil de Guadalajara y por supuesto contando con el apoyo de la Universidad de Guadalajara que en la formación de recursos humanos en medicina traslacional podemos ser en el país los líderes para formar recursos humanos en medicina traslacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Contreras Navarro. Ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre. Muchas gracias. Buenos días. Tradicionalmente en el Congreso Internacional Avance en Medicina el módulo de pediatría es un módulo que ha destacado tanto por la capacidad de convocatoria, por la calidad de sus conferencistas y los temas que se tocan ahí. Dos apartados importantes. El primero, lo que se refiere a las conferencias en sí. Siempre tomamos 3 puntos de referencia: el recién nacido, el lactante y el adolescente, con puntos esenciales para contribuir al conocimiento en cada uno de ellos. Estamos destacando en esta ocasión en el recién nacido la mínima invasión del recién nacido como un factor de mejor pronóstico. Es decir, al recién nacido nada más hay que hacer los procedimientos que les toca hacer, no más, y etiquetarlo bien, cuidarlo bien para que tenga un futuro más promisorio. Respecto a los lactantes, destacamos también los estudios que hay en enfermedades respiratorias, en la enfermedad renal, en el aparato digestivo, y en el adolescente, obviamente, el abuso de drogas, problemas neurológicos, que es uno de los problemas que se nos está dando en la actualidad, y especialmente la talla baja, que es también una de las principales preguntas que siempre tienen los papás con nosotros. Para ello, tenemos 21 conferencias con 4 profesores internacionales, 2 de ellos de España, Fernando Santos, que es uno de los principales líderes mundiales en nefrología pediátrica, en el estudio del riñón. También tenemos a uno de los líderes en genética de España, un endocrinólogo, el doctor Pisit, de Estados Unidos, en Los Ángeles, catalogado también con los mejores endocrinólogos de Estados Unidos, y un líder en neumología de Perú. Tenemos 16 profesores locales en los 3 días de trabajo. Un apartado que había dicho, un segundo punto, que en lo cual participa de una manera importante el área de pediatría, es el denominado Foro por la Salud de los Niños. Es un espacio interactivo que ya cumple 8 años desde su creación y convoca a más de 500 niños para que de una manera interactiva, de una manera personalizada, se lleven un acervo de acuerdo a la temática que se está presentando en esta ocasión. Excelencia en la salud, accesible para todos. Y a los niños les vamos a poner en esta ocasión varios temas para que los desarrollen ellos mismos y se lleven un conocimiento nuevo a partir de este espacio. Quiero dar el uso de la voz al doctor Luis Javier Robles, bueno, es el experto en adicciones aquí en el estado de Jalisco, pero también para que dé un panorama también de lo que es nuestro programa. Buenos días a todos, con el gusto de saludarlos y bienvenidos y muchas gracias por darnos esta cobertura en esta gran institución y pues gracias a todos ustedes por estar presentes en este Congreso de Avance en Medicina y pues en la ayuda que nos van a dar en la promoción de esta. El Congreso con el módulo de pediatría lo tenemos planteado básicamente para que todo el pediatra general y el pediatra con especialidad y con subespecialidad darle elementos actuales, prácticos y que puedan utilizarse básicamente en el día a día, sea en el consultorio o sea en alguna institución en donde se maneje primero, segundo o tercer nivel en cuanto a la pediatría se trata. Ya lo mencionaba el doctor Orozco, el doctor Gustavo, está básicamente planteado en 3 grandes áreas de lo que es el área pediátrica, específicamente en el recién nacido. Ya lo mencionaba él, la atención en el paciente que al momento de nacer el área de mayor riesgo o la etapa en donde el niño tiene mayor riesgo de lesionarse y de ahí la historia después, lo que sería su vida, su adaptación hacia la vida externa. ¿Qué es lo que debemos de hacer como etapa inicial de atención del recién nacido? En la etapa posterior, ¿cuál es la alimentación correcta? ¿Cuándo empezar con qué y por qué y cuáles alimentos? ¿Con qué tipos de fórmulas en el caso de que así lo requiera en la alimentación de estos niños? También se va a abordar un poquito sobre aquellos pacientitos que tienen una dificultad moderada o severa al momento del nacimiento
y también saber hasta dónde o hasta cuánto hacer más allá el tratamiento para y evaluando la calidad de vida, que esos serían los cuidados paliativos en el caso del recién nacido. También se verán, ya lo mencionaba el doctor Gustavo, en lo que sería la invasión mínima en estos pacientes, pero también se van a tomar en cuenta ahora con algunas modalidades de tal vez ya que estamos tomando la población de no vacunar o de no estarle dando seguimiento en forma continua a un niño con su pediatra. Van evaluando lo que se llaman las enfermedades emergentes en la etapa de pediatría. También se verán, ya lo mencionaba el doctor Gustavo, el área de nefrología, pero aquí me gustaría resaltar también que se estarán viendo algunas otras afecciones, sobre todo de tipo neurológico, como en el caso del mielomeningocele, el estreñimiento en el caso de los niños que padecen esta entidad, y cuándo pueden ser ayudados y en qué momento pudieran ser intervenidos desde el punto de vista quirúrgico para el manejo de estas enfermedades. Y por último, en el último día, el sábado 24, ya dirigido en la etapa del adolescente, estaremos hablando del manejo del trastorno de déficit de atención, y se estará manejando un aspecto grande de lo que es ahorita las afecciones al área del adolescente, que son la ansiedad en la adolescencia, la promoción de la resiliencia o la resistencia a estos factores de ansiedad, y el consumo de drogas y cómo se han estado comportando estas en los últimos años, sobre todo en los adolescentes de todo el mundo, de México, y obviamente Jalisco no estamos exentos de esto, y pues es lo que se va a analizar para tener un mejor conocimiento, un mejor abordaje y ofrecerle, como el lema lo dice, una mejor calidad que sea accesible para todos. Muchas gracias por su exposición, doctor Robles Arellano. Antes de pasar a las preguntas que ustedes quieran hacer, saludamos con mucho gusto al doctor Alberto Campos Sierra. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Alejandra Gómez de TV Azteca. En el tema de pediatría quisiera saber si nos puedan explicar un poquito más cuáles serían las áreas que se van a abordar. Hablaban de la mínima invasión en los recién nacidos, de qué se trata exactamente, y otro punto, saber si la no vacunación también está permeando ya en nuestro estado específicamente y qué problemas pudiera traer. Bien, en el caso de la primera pregunta de lo que sería la mínima invasión, el objetivo de esta charla es tratar de cuidar al recién nacido o al paciente pediátrico, pero en especial al recién nacido, tratando de no hacer más daño de lo que ya pudiera tener. Es decir, al paciente ofrecerle solamente y exclusivamente lo que necesita, tomarle las radiografías únicamente cuando sea necesario para no radiar de más, y no irnos más allá hacia tratar de buscar enfermedades que todavía no se presentan. La invasión mínima es vigilar de manera cercana a ese paciente pediátrico y tomar exclusivamente lo que se debe hacer, y el tratamiento aplicado solamente para lo que tenga. Y también tratar de hacer menos estresante el estado de hospitalización o del manejo de ese niño, para que tenga un periodo más corto de hospitalización y un periodo mejor de rehabilitación. La segunda pregunta. La segunda pregunta, hay una alerta en diferentes países del mundo por la no vacunación. El mejor ejemplo que creo que es de conocimiento público es el efecto del sarampión en Disneylandia, y que fue una alerta sanitaria en California y en diferentes partes del mundo, también una alerta acerca de la difteria. Creo que la parte positiva también la estamos viviendo en la actualidad. Antes, esta temporada invernal era la temporada del rotavirus, que a raíz de que se aplica la vacuna del rotavirus, bajó de manera importante la prevalencia de este problema, incluso su prevalencia en los hospitales. En el Hospital Civil de Guadalajara de nuevo, en esta temporada estamos saturados de manera sustancial con diarreas por rotavirus. Actualmente es una enfermedad más. Donde tenemos que atacar más precisamente es en las enfermedades respiratorias, que todavía hay cierta resistencia para la influenza, pero creemos que con las campañas que se han hecho para influenza también ha bajado la prevalencia de influenza en nuestro medio, y bueno, todavía es un problema serio en esta temporada, con la cual se tiene que tener ciertas precauciones.
No tengo a la mano el porcentaje que no vacuna. La ventaja es que es mayoritariamente vacunado y esos protegen a los niños que no están vacunados, que le dicen también un efecto rebaño. Si está en medio del rebaño no se va a contagiar. ¿Y en los niños pequeños tampoco se ha dado esta tendencia que el papá diga, no le voy a poner tal vacuna? Es mínima, pero sí se presenta en ciertas poblaciones de la ciudad. Estamos hablando de Guadalajara. No tengo la cifra exacta, pero es mínima. Buenos días, Mari Carmen Reyo de Milenio. Saber, doctor, si es posible en algún porcentaje, ¿cuántos bebés recién nacidos nacen con complicaciones? ¿Cuántos requerirían internamiento? Y si tienen una media de cuántos niños pasan en el Hospital Civil de Guadalajara con esta problemática de cada X nacimientos. Uno de cada 10 va a tener un problema en el parto. Uno de cada 10. El mayor problema es prematurez. Una media nacional es del 8 al 9%. Pero en el Hospital Civil de Guadalajara hemos tenido picos mes por mes hasta del 16% de prematurez. Eso tiene que ver por que funciona el hospital como un hospital de referencia, donde no se pueden tener este embarazo de alto riesgo, llegan al Hospital Civil, entonces prácticamente duplicamos la cifra de riesgo de prematurez. El otro problema, también conocido por todos, que no hemos podido bajar, es la adolescente embarazada. La adolescente embarazada, el 30% de nuestros pacientes es menor de 19 años y es una cifra que no se ha podido abatir en los últimos 5 o 7 años, no se ha movido. ¿Sí? Y eso hace que tengamos mayor prevalencia de enfermedades propias del recién nacido, pero así en promedio 1 de cada 10. ¿Y cuánto tiempo tienen de estancia hospitalaria los bebés que nacen con este problema? Y la relación entre mamá, adolescente y bebé prematuro. Hay un programa en el hospital que es precisamente para la atención de la adolescente embarazada antes del parto y después del parto. Lo que hace que ya tenga un mejor apego con el recién nacido. Al final de cuentas, la salud del bebé requiere mucho de esa maternidad, requiere mucha de esa reciprocidad entre madre y bebé, la lactancia materna, los cuidados que ella misma da. Y cuando hay problemas ya por nacimiento, por prematurez, sí tiene mucho que ver la edad gestacional en que nace. Puede ser una estancia corta, 5 a 7 días, o estancia en meses, de acuerdo a la edad gestacional que haya tenido. Es decir, qué tanto, mucho o poquito es la prematurez que tiene. Y esos son los bebés que se invaden, pues, por la necesidad de monitorearlos. Así es. Y con costos muy altos, porque un costo promedio de una terapia intensiva neonatal es 30,000 pesos el día. Entonces, lo que nosotros sí quisiéramos promover es que no naciera tanto bebé prematuro. ¿Cómo lograr eso? Con atención prenatal apropiada. Nuestro principal indicador para tener prematuros es la falta de atención prenatal apropiada. Si nosotros logramos eso, podemos detectar embarazos de alto riesgo con tiempo y darle su tratamiento. Nuestros amigos ginecobstetras le darían tratamiento oportuno y nos saldrían en bebés pretérmino. Y una de las cuestiones técnicas, ya hablando de cosas técnicas de medicina, el uso de esteroides prenatales también nos ayudarán mucho. Doctor, ¿nos podría decir algunas de las secuelas más frecuentes en prematuros? Nos decía que el 30% de las mujeres que van a los hospitales civiles son menores de edad. No sé si tenga el porcentaje de nacimientos de prematuros también en el hospital civil. Como decíamos, puede variar, pero más o menos una cifra promedio que nosotros tenemos es el 13-14% estándar. Afortunadamente, los bebés de muy bajo peso al nacer son los menos, muy bajo peso al nacer, menos de 1 kilo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen que resolver fuera de la mamá su desarrollo que no lograron dentro de la mamá. Entonces, muchas cosas sí las van a poder seguir desarrollando, otras no las van a poder seguir desarrollando, depende de los problemas que tengan cuando nace. A eso nos referimos con mini invasión. Sí, pero las secuelas que puedan tener ellos ya llegado su desarrollo. Exacto. Las secuelas más frecuentes. Las secuelas, alteración en su desarrollo neuromuscular, definitivamente.
Y son niños que deben, en cuanto tienen las buenas condiciones, deben ir a una escuela o un lugar donde se dé estimulación temprana del recién nacido. Definitivamente. Sí, también dependerá las secuelas qué tipo de manejo invasivo o no tan invasivo se le deba ofrecer, pero es común, por ejemplo, en el caso de los niños prematuros que tienen todavía inmadurez a nivel pulmonar, pues requieren de apoyo de oxígeno, y ese oxígeno, así como lo necesitamos para que el niño tenga una buena oxigenación en todo su sistema corporal, especialmente el neurológico, también causa daños específicamente en el sistema ventilatorio, respiratorio, y pueden desarrollar enfermedades crónicas del pulmón, lo que antes se le conocía como una enfermedad de intoxicación por oxígeno. El pulmón se vuelve duro y ese paciente regularmente nos llega a los servicios de urgencias con cuadros respiratorios, cuadros más severos, con dificultad respiratoria, generalmente tienen problemas para mantener una buena oxigenación. Eso es por un lado solamente lo ventilatorio. Desde el punto de vista neurológico, los bebitos también que tienen además una inmadurez en la formación de su corazoncito, aún no cierran bien, no cierran y no deben cerrar los hoyos normales que deben de tener el corazón, pues también hay poca oxigenación hacia el sistema nervioso central y pueden tener mayor problema de lo que se puede llamar una parálisis cerebral infantil secundario a ello. De ahí la necesidad de que los pacientes que están en una etapa de riesgo, los embarazos que están en riesgo, generalmente prefieran ir a las unidades donde se le puede ofrecer un poquito más. Hay algunas otras áreas en los hospitales que no tienen el segundo o tercer nivel de atención, pues el paciente solamente se manejará tal vez con algún suplemento de oxígeno, pero no con la forma adecuada, que sería ya sea con técnicas especiales o con aparatos que miden el oxígeno controlado y específico para cada caso. Otro de los problemas comunes también es una estancia prolongada. Puede haber un incremento en los procesos infecciosos en estos recién nacidos, lo cual aumenta la estancia, aumenta el riesgo y la morbilidad y la mortalidad asociada a ello, ¿verdad? Pero depende de cada caso. Y otro de los factores que no se había mencionado, en los casos donde el paciente también es hijo de adolescentes que ya egresan de nuestro medio hospitalario, también frecuentemente regresan por impericia en que la mamá joven no sabe cómo alimentar, no sabe cómo cuidarlo, no sabe cómo cubrirlo, o qué tanto cubrirlo, qué tanto no. A veces nos llegan frecuentemente con fiebres altas, porque el niño aún no puede regular, su sistema no regula la temperatura, y llegan con fiebres de 39 o más grados, y solamente es por haberlos envuelto de más, y llegan deshidratados por esa razón, o no saben cómo darle de comer, no saben qué tanto el niño debe estar comiendo y cómo detectar adecuadamente una succión adecuada, y el niño puede llegar deshidratado, desnutrido en pocos días, y entonces los tenemos de regreso. De la importancia del control prenatal y el control posterior al nacimiento. Doctor, preguntarle de los pacientes de pediatría, no sé si tengan cifras de la detección de enfermedades renales en alguno de ellos, y si tienen algún o incidencias mayores. Mencionaban que es una problemática que no se ha atacado en México, y si ustedes tienen algunas cifras que nos puedan dar. El 10% de la población va a tener un problema renal. Y de ese 10%, el 10% va a aparecer desde niños. Y las principales causas son malformaciones, son medicamentos o infecciones. Y el riñón tiene una característica que una vez que es afectado y se empieza a deteriorar, no hay quien lo detenga. De ahí la importancia de hacer una detección temprana. A nuestro hospital llegan en promedio 2 casos nuevos de insuficiencia o enfermedad renal crónica, pero etapa estadio 5, es decir, la parte terminal. Quiere decir que nuestra labor no es esperar a que nos lleguen los niños en estadio 5, en fase terminal, a las terapias sustitutivas, sino que tenemos que nosotros estarlos detectando de una manera muy temprana. Y hay veces que las detecciones los hacemos tardíamente y le estamos pasando el problema a los de adultos, a medicina interna, cuando se hace de una forma tardía. Entonces, nuestra labor sí es recibir a 1 o 2 casos nuevos de enfermedad terminal por mes a terapia sustitutiva, diálisis, hemodiálisis, pero nuestra labor realmente debe ser de prevención, de detección temprana. ¿Cómo se logra eso? Se logra tan fácil como un examen de orina. Y entonces sí promover la detección de proteinuria en un examen general de orina y que sea conocimiento de toda la población, que un indicador como eso puede ser muy, muy efectivo.
En pacientes de pediatría, entonces más o menos el porcentaje sería el 10% de los pacientes que se han detectado con insuficiencia renal. De todos los pacientes que tenemos, no. Es una de las principales causas de ingreso. Pero más solo la estadística, la voy a repetir porque se enreda uno, ¿no? El 10% de la población va a tener un problema renal, cualquiera. De ese 10% de la población general, el 10% va a ser niños. ¿Y cuáles serían, doctor, las causas de ingreso precisamente ahí en pediatría? Las principales que tienen para hospitalización. Sí. En este momento, definitivamente, por la temporada son las enfermedades respiratorias que se incrementan de un 20 a 30% en esta temporada, pero realmente, como es un hospital de concentración, sí entran las demás áreas. Tenemos mucho todavía problema diarreico y todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas. Porque ¿insuficiencia renal qué lugar ocupa? En los primeros 5 lugares. En los primeros 5. Sí, igual leucemia, enfermedades de cáncer. ¿Y qué volumen de niños estamos hablando? En este momento de enfermedad renal crónica nosotros atendemos 20 niños en el área de hemodiálisis y 40 niños en control en el área de diálisis peritoneal. ¿Y nuevos casos? 2 por mes de enfermedad renal crónica severa. ¿Más varones o niñas? No hay distinción, no hay distinción. Doctor, si ya se logró disminuir ese fenómeno que había estado pasando alguna vez, no lo comentó, respecto a la sobremedicación como causa de daño renal en los niños. No tenemos el estudio apropiado, pero la percepción es que sigue igual como causa de enfermedad renal. Siempre el abuso, la automedicación, el abuso de medicamentos, de antibióticos, pero sobre todo de analgésicos no esteroides, de los que así le decimos nosotros, que es el analgésico convencional, el abuso de estos productos es una de las principales causas de enfermedad renal. ¿Y cuál sería la propuesta, doctor? Porque entiendo que hay nuevos virus, están más resistentes, los niños están enfermando de infecciones más complejas y obviamente necesitan de estos antiinflamatorios y de estos antibióticos. Primero, no automedicarse. Entonces, si hablamos en esta temporada de enfermedades respiratorias, todos los papás empezamos a automedicar y ahí es donde empiezan los problemas. En esta temporada el 90% de las enfermedades van a ser virales, quiere decir que los antibióticos no sirven para nada. Y entonces lo primero que tienen que hacer los papás es no medicar antibióticos, acudir a su médico para hacer un diagnóstico apropiado y que reciban las dosis y los medicamentos apropiados, que es nuestro principal problema. Si no hubiera ningún... Sí, adelante. Sobre los médicos acerca de la medicina translacional, ¿algún medicamento que hayan a través de este método que se está implementando y que se está promoviendo a través de este congreso, algún medicamento que hayan descubierto, que estén en algún trabajo ahorita en este momento con alguna investigación? Sí, tenemos un proyecto con el Cinvestav en relación con las agavinas que tienen efecto en la obesidad, sobrepeso, en trastornos de lípidos y en el manejo de pacientes diabéticos. Esto se ha demostrado por un grupo de investigación en el Cinvestav que dirige la doctora Mercedes López, y los estudios en ratones han demostrado este efecto terapéutico de las agavinas que se extraen del agave y que se va a iniciar ya los estudios clínicos en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿En qué consistiría este protocolo, doctora? En evaluar en pacientes obesos el efecto de las agavinas para la reducción de peso, para la pérdida de peso, y también en otras áreas clínicas, y esto pues tiene mucha relevancia puesto que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. ¿Cuántos sujetos entrarían al estudio? Los estudios clínicos en fase 1 usualmente el tamaño de muestra, es decir, el número de sujetos es entre 30 y 40 pacientes. Agavinas del agave.
Si ya no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho su asistencia esta mañana a esta rueda de prensa. Por supuesto, a nuestros integrantes del Presidium, a todos ustedes que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.